Sí, por favor. Oración al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, ilumina mi corazón para ver las cosas que son de Dios. Ven, Espíritu Santo, dentro de mi mente para conocer las cosas que son de Dios. Ven, Espíritu Santo, dentro de mi alma, que yo le pertenezco solamente a Dios. Santifica todo lo que yo piense, diga y haga, para que todo sea para la gloria de Dios. Amén. 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 Bueno, ya habiéndonos puesto en presencia de Dios y esperando que el Espíritu Santo nos ilumine y nos ayude, vamos a empezar con nuestra clase de hoy. Aquí vamos a ver deambulando por el desierto. Vemos, bueno, los libros complementarios, porque ya empezaron a ver libros. Está el Deuteronomio, que no lo vamos a leer, pero vamos a citarlo en algunas oportunidades. Y vemos que la potencia mundial es Egipto, es decir, lo más poderoso es Egipto. Este es un periodo de 40 años que va del 1280 al 1240 a.C. Y vamos a ver los primeros pasos por esta tierra santa. Habíamos visto en la clase anterior cómo Moisés saca al pueblo, cruzan de Egipto, cruzan el Mar Rojo y caminan 3 meses hasta llegar al monte Sinaí. Bueno, ahí vemos que es el desastre del becerro de oro, pero bueno, la infidelidad del pueblo, y Moisés intercede ante Dios por ese pueblo infiel. Bueno, se quedan todo un año organizándose otra vez el pueblo después por supuesto, cuando se rompe la alianza, se paga con sangre, así que hay una matanza de infieles que llevan adelante los levitas, pero bueno, tienen que reorganizarse y que se quedan todo un año en el Sinaí organizándose. Y ahí vamos a empezar nosotros con Moisés tratando de llevar adelante esta misión que Dios le encargó. Vamos a ver, deambulando por el desierto, vemos que el color es color arena, por el color de la arena del desierto, y son 40 años. Son los primeros pasos del pueblo de Israel como nación santa, en dirección a la tierra prometida. Se levanta la nube que los guiaba, esa nube que quedaba arriba ay, se me fue la palabra. Bueno, se me fue la palabra, esa es la edad. Se levanta la nube, porque cuando estaba la nube se quedaban reposando en ese lugar, cuando se levanta la nube empiezan a caminar. Y Dios le dice a Moisés, es tiempo de movernos. ¿Por qué tardan 40 años? Vamos a ver primero lo que significan los números. El 4 significa juicio y prueba y purificación. Y el 0, los 10, prueba significa que es mucho. Y los múltiplos de 10, o sea, 10, 100, 1000, es mucho más. Entonces, este es el tiempo necesario para que aprendan a confiar en Dios. O sea, que es un largo periodo de prueba y purificación. También se dice que son 40 años los que es una generación, y es para que la generación acostumbrada a vivir esclava en Egipto y con todas las costumbres egipcias, murieran y a la tierra prometida entrara la generación nueva, porque era una vida nueva lo que tenían que hacer. Y además era un pueblo elegido para enseñar a los otros pueblos, así que tenía que estar muy aferrados a Dios y a su fe. Bueno, para conocer la tierra que van a conquistar, Moisés envía a 12 espías. Son 12, igual que los 12, como las 12 tribus, y después como son los 12 apóstoles. O sea que es un número también importante en la Biblia. Cuentan que es una tierra que emana leche y miel. Y estos investigadores van a ver si es cierto y que necesitan para conquistar estas tierras. Y que los frutos son tan grandes y apetitosos que tienen que ser cargados en carreta. Eso es lo que vuelven ellos a contar. Algunos de ellos, 2 nomás, están muy positivos y confiados en la misión que Dios les encargó. Pero hay 10 de estos 12 que vuelven con malas noticias. Dicen que estaba habitada por gigantes y que se devoran unos a otros.
Bueno, esto genera miedo, desasosiego y abatimiento en el pueblo. Y así estos portadores de malas noticias traen confusión y desconfianza. Y vemos que esto no es de Dios. El mal espíritu transmite estos sentimientos negativos. Nos da miedo y nos desmoraliza. En cambio, el Espíritu de Dios nos da paz y alegría. Así podemos discernir nosotros de dónde vienen los pensamientos. Si la inspiración es de Dios, nos da fuerza, esperanza y paz. Nosotros tenemos que prestar mucha atención cuando hablamos. Cómo nuestras palabras pueden afectar y provocar confusión o tristeza en nuestro entorno. Entonces, esta desconfianza, esta semilla de mal que pusieron estos portavoces, exagerando y desconfiando de Dios, de la voluntad de Dios, de la orden de Dios, hace que tengan que seguir en el desierto purificándose. Y son 40 años en el desierto para poder aprender a confiar plenamente en Dios. Bueno, también aquí nos encontramos en este peregrinar con el florecimiento de la vara de Aarón. Eso está en Números 1, en los versículos del 1 al 3. Estos acontecimientos fueron el resultado de la rebelión de Coraj, que era un levita, o sea, descendiente de la tribu de Levita, y de Natán y Abirán, que eran los dos de la tribu de Rubén, quienes se amotinaron en contra de Moisés y de Aarón. Los celos y la competencia se ven en este levantamiento, porque este levantamiento es provocado por la preeminencia del sacerdocio aaronita en sus funciones, que era por encima de los levitas, porque los descendientes de Aarón eran los sacerdotes, los sumos sacerdotes, mientras que los levitas eran ayudantes, eran sacerdotes. O sea que los sumos sacerdotes eran, una vez por año, eran los que entraban al santo de los santos, mientras que los levitas ayudaban, o sea, hacían los holocaustos, eran ayudantes. Y entonces a esta rebelión le siguió un castigo divino y el exterminio de todos estos y de sus familias. Eso es una bastante cruenta, que está en Números 16, del 28 al 33. Bueno, es cuando dice que se abrió la tierra y se los tragó entero, qué sé yo. Bueno, es una forma de decir que hubo un exterminio hacia esa rebelión. Pero no nos tiene que asustar mucho, porque con todas las cosas que pasan en la naturaleza, terremotos, tsunamis, huracanes, sabemos que la naturaleza tiene esa fuerza y esa fuerza de exterminio también, ¿no? ¿Cuántas veces hemos visto esos dramas? Bueno, entonces, pero para poner paz y armonía, el Señor habló a Moisés así. Le dijo: toma de cada una de las 12 familias una vara y ponles el nombre de cada familia sobre su propia vara. Y sobre la de Levi escribirás el nombre de Aarón. Las varas debían ser puestas en el tabernáculo de la reunión delante del testimonio. Eso está explicado en Número 17, del 19 al 21. Bueno, la vara era un símbolo de autoridad y de poder, ¿no? Pues las varas eran con lo que los pastores guiaban a las ovejas. Y esas varas eran las que pide, una por cada familia, de las 12 tribus, ¿no? Bueno, y aconteció que al día siguiente la vara de Aarón había reverdecido, pero no solo había reverdecido, también había tenido brotes nuevos y había florecido. Y además había producido almendras, y las almendras estaban maduras, y todo eso en una noche. Entonces ahí quedó sentado cuál era la elección de Dios, quién iban a ser los sumos sacerdotes. Luego el Señor le dijo a Moisés: vuelve a colocar la vara de Aarón delante del arca del testimonio, como un signo para los rebeldes. Por eso que en el arca siempre llevaban las tablas de la ley, el maná, que los había hecho sobrevivir,
en la tabla de las leyes que los ordenaba, que les daban las leyes para una convivencia armoniosa, el maná que los había hecho sobrevivir, y la vara de Aarón que marcaba cuál era la autoridad sacerdotal. Bueno, también otro acontecimiento es que en el desierto aparecen unas serpientes venenosas, muchos son mordidos y mueren. Dios indica a Moisés que haga una serpiente de bronce y la levante en alto, y que todos los que la miraran quedarían curados. Y así sucede. Bueno, vemos cómo Dios continúa dando signos del Redentor que Él algún día nos enviaría, Jesús. Y Moisés levanta la serpiente de bronce para curar al pueblo infiel, dándonos un signo de la cruz de Cristo para la salvación del mundo. Esto está en Números 21, del 4 al 9. Y Juan, en el Nuevo Testamento, también lo trae a colación, lo destaca en Juan 3, versículo 14. Bueno, nos encontramos después con la historia de que Moisés golpea 2 veces la roca para que surgiera el agua que el pueblo pedía, y Dios se ofende y lo castiga. Bueno, ¿por qué? Porque con una vez que golpeara la roca bastaba. Tenía que confiar que el agua iba a brotar, no hacía falta 2. Pero Dios lo castiga por no tener la confianza en poder cumplir con su misión. Y por eso Moisés no llega a la tierra prometida, solo la ve de lejos. Dios conoce el corazón de cada uno, es decir, no podemos engañarlo, sabe cuando dudamos, sabe cuando no confiamos. Y uno solo puede cumplir su misión únicamente quien confía totalmente en Dios y se entrega totalmente en sus manos para cumplir con la misión asignada, sabiendo que es Él quien la va a realizar por intermedio del elegido. En sus últimas palabras, Moisés da un consejo, un muy buen consejo, que es el de tener grabado en el corazón y que sus palabras son para transmitirlas. Tiene que tenerlo a Dios grabado en el corazón, no solo en la mente. Es muy importante tenerlo en el corazón. Y que sus palabras son para transmitirlas, no solamente para conocerlas y guardárnoslas para nosotros. Y leemos, si alguien quiere leer, las últimas palabras. Siempre cuando muere alguno de estos es muy importante leer lo que dice al final, porque ese es el mensaje. Y dicen en el Deuteronomio 6, del 4 al 9, dice: Shema Israel. ¿Alguien lo quiere leer? A ver, ¿está la filmina? Ahí. Ponela grande, así lo ven mejor. Esa. ¿Alguien quiere leer? Chicas, no, levanten la mano, vamos. Yo leo. Bueno. Shema Israel, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas a tus manos como un signo. Llévalas en tu frente como una marca. Escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. Bueno, esto actualmente vemos que lo hacen los judíos ortodoxos. Ellos se ponen en la frente unos atados con unas tiras, y esa es la ley de Dios. Lo ponen en las puertas de las casas también. Es decir, o sea, es una costumbre que todavía los ortodoxos la conservan. Pero no basta con escribirlas y con ponerlas en las puertas y con ponérselas en la frente, porque estas enseñanzas hay que vivirlas y hay que llevarlas a la práctica. Bueno, los consejos que podemos sacar de este tramo de las Escrituras es que es muy necesario enseñar a nuestros hijos la fe, nuestra religión, nuestra fe,
nuestro amor a Dios. Las escrituras, también es importante pensar que las escrituras, y sentirlo, ¿no? Que las escrituras se escribieron para enseñarnos y para darnos esperanza. El conocer las escrituras a mí me ha dado una paz enorme. Y tenemos que enseñar con el ejemplo. Tenemos que estar convencidos que Dios nos escucha cuando lo llamamos. Y tenemos que poner toda nuestra vida en sus manos y confiar en Él. Bueno, vamos a pasar a ver a Josué. Vamos a hacer un resumen de Josué, que es el sucesor de Moisés. Esta ya es parte de la conquista. O sea, acá ya van llegando, ya llegan a Canaán, la tierra prometida, por eso es el color verde, porque es el color del valle, de la fertilidad. La tierra está prometida que tanto, y ya van llegando, y viene la conquista, tiene que conquistar. Este periodo que es del 1240 al 1050 a.C., bueno, vamos a ver toda la generación de esta, cuando penetran, cuando conquistan esta tierra, hasta la proclamación del primer rey. Es color verde, ya lo dijimos, y bueno, y estos son los puntos principales. El último no lo vamos a ver. Vamos a llegar hasta la distribución de las tribus, de las tierras para las distintas tribus. Bueno, vamos a ver. Josué, como sucesor de Moisés en la conducción del pueblo, tiene una doble tarea: conquistar la tierra y repartirla entre las tribus. Es el paso de una vida seminómada a una vida sedentaria, de una cultura pastoral y transhumante a una cultura agrícola y urbana. Después que murió Moisés, dijo el Señor a Josué: Moisés, mi siervo ha muerto. Ahora tú levántate y pasa el Jordán con todo este pueblo para ir hasta el país que voy a darles. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. No te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda. Ánimo, sé valiente. No te asustes ni te acobardes. Bueno, este mensaje nos lo dio Jesús también, cuando dijo: no los dejaré huérfanos, mi espíritu quedará con ustedes. Podemos sentir que es una orden que Dios nos da a nosotros. Se los dio en ese momento y nos la sigue dando hoy. Y también les dice: la tierra donde ustedes pongan el pie, la planta del pie, yo se las doy, tal como se lo prometí a Moisés. Eso está en Josué 1, versículo 10. Bueno, el pueblo, al saber que Dios estaba con Josué, lo sigue y lo obedece. Josué entonces va a mandar espías, que Dios le dice que mande espías, y dice: bueno, no voy a mandar 12, que fue ese bochinche la vez anterior, voy a mandar menos, voy a mandar 2. Y entonces 2 espías van a Jericó, que es la primera ciudad que tienen que conquistar, y que es una ciudad muy fortalecida, muy amurallada. Y entonces manda a 2 espías con el encargo de examinar esta tierra y para ver cómo iban a conquistar Jericó, una ciudad fortificada y muy bien defendida. Bueno, los espías llegan y se contactan con una mujer que se llama Rahab. Esta mujer era una prostituta. Y esta mujer ya sabía que el Dios de ellos era muy poderoso. Claro, yo me imagino que lo sabría porque era una mujer de la vida, es decir, frecuentaba con muchos hombres al ser prostituta. Y entonces ella se había enterado de que estos judíos que venían conquistando tierras vencían todas las batallas. Y entonces sabía que tenían un Dios muy poderoso que los defendía y que los llevaba en estas conquistas. Y entonces Rahab los acoge y los esconde. Estos espías hacen con Rahab un trato. Ella los va a ayudar, pero cuando ellos invadieran, tenían que salvarla a ella y a su familia. Bueno, cuando llegan,
no solo estaba ella y su familia, sino que también estaban sus amigos, eran un montón. Pero los espías dicen, no, nosotros prometimos, así que los salvamos a todos. Bueno, esto nos enseña que nosotros debemos buscar nuestra salvación, pero no solo la nuestra. Nosotros debemos llevar con nosotros a muchos más, a todos nuestros seres queridos y a todos nuestros amigos, todos los que podamos. Que como Rahab debemos hacer lo imposible para que todos juntos logremos llegar a salvarnos. Bueno, Josué, cuando tiene las noticias positivas de estos espías que retornan, se pone en marcha. Pero antes le pide a Dios la aprobación y hace que todo el pueblo se purifique. Esta purificación es para que se tome conciencia de que estaban entrando en una tierra santa. Esta tierra prometida es lugar santo. Bueno, esto también nos enseña a nosotros, nos marca que nosotros tenemos que tenerlo bien presente, que cuando vamos a la casa de Dios, a la iglesia, es tierra santa. Y que cuando estamos enfrente del Santísimo, es lugar santo. Y cuando recibimos la Eucaristía, también. Entonces, tenemos que purificarnos. Nosotros ahora tenemos la confesión, las cosas de bendiciones. Bueno, y tenemos que hacerlo con profunda reverencia. Tanto cuando estamos dentro de la iglesia como cuando estamos frente al Santísimo, es un momento santo. Josué después lleva al pueblo hacia Jericó y cuando tienen que cruzar el río Jordán, le indica a los levitas que fueran delante llevando el arca de la alianza. Y al llegar a la orilla se confirma el poder de Dios obrando a través de Josué cuando las aguas se separan, igual que había sucedido con Moisés en el Mar Rojo. Los sacerdotes que llevaban el arca permanecían quietos en el cauce seco del río, mientras todo el pueblo terminó de pasar. Y Josué, por orden del Señor, les ordenó que un representante de cada una de las tribus sacara 12 piedras del fondo del río, las cargaran a hombro y las colocaran donde iban a pasar la noche. Esto fue para que estas piedras fueran un recuerdo perpetuo de este milagro, de este signo, de esta ayuda que habían tenido de Dios, ¿no? Y todavía están allí, en Gilgal, al este de Jericó. Bueno, nosotros también, en momentos difíciles y oscuros, tendremos que agarrarnos, que abrazarnos a esos recuerdos que conservamos en el corazón para poder revivir ese momento en que Dios se nos reveló con alguna gracia. Revivamos algún signo de haber sentido que Dios estuvo tan cerca y nuestro, ¿no? Y que volvamos a sentir su permanente presencia. Recordemos los regalos que Dios nos hizo y nos hace siempre. Nunca nos olvidemos del amor de Dios, el amor que Dios nos manifestó en algún momento. Eso siempre nos anima, nos levanta el ánimo y nos hace siempre estar abrazados a Dios, siempre a su sombra. Bueno, en los 40 años que deambularon por el desierto, este pueblo infiel no había cumplido con el signo de la alianza de Abraham, que era la circuncisión. Bueno, aquí notamos un abandono, una desidia de los padres, ¿no? La dejadez de no renovar esta alianza para con sus hijos. Dios renueva con Josué y con todo el pueblo esta alianza abrahámica. Bueno, para profundizar y entender más el tema de la circuncisión, podemos leer, esto se los recomiendo, podemos leer sobre la circuncisión del corazón. Eso está en Deuteronomio 10, versículo 16, y en Jeremías 4, versículo 4. Si quieren, bueno,
Podríamos leerlo ahora, pero no me quiero atrás, no quiero hacerlo tan largo. No, sí, leámoslo, qué lindo. Ah, bueno, entonces, ¿quién quiere? ¿Quién lo busca? Deuteronomio 10, versículo 16. Deuteronomio 10, versículo 16. A ver acá. Acá tengo. ¿Leo? A ver acá. Sí, por favor. A que lo encuentre lo leo. Mechi, ¿lo encontraste? Léelo vos. Bueno, voy. Entonces, el título es La fidelidad al Señor. Por eso circunciden sus corazones y no persistan en su obstinación, porque el Señor su Dios es el Dios de los dioses y el Señor de los señores, el Dios grande, valeroso y temible, que no hace aceptación de personas ni se deja sobornar. Él hace justicia al huérfano y a la viuda, ama al extranjero y le da ropa y alimento. También ustedes amarán al extranjero, ya que han sido extranjeros en Egipto. Teme al Señor tu Dios y sírvelo. Vive unido a Él y jura por su nombre. Él es tu gloria y tu Dios, y Él realizó en tu favor esas tremendas hazañas de que fuiste testigo, porque cuando tus padres bajaron de Egipto, eran apenas 70 personas, y ahora el Señor te ha hecho numeroso como las estrellas del cielo. Muy bien. Eso es la circuncisión de corazón. Y eso significa la circuncisión de ese tiempo muy anterior, donde evidentemente no habían vivido, no habían tenido todas estas experiencias y pruebas del amor de Dios. Y bueno, y evidentemente para ese pueblo anterior, ¿viste? Pensemos que es 5.000 años y 4.000 años antes de Cristo, como 5.000 años de ahora, evidentemente lo único que ellos valoraban era la virilidad, por eso lo tenían al toro de Dios, era la virilidad. Y entonces la circuncisión era lo que era. En cambio, después cuando van madurando y van creciendo, bueno, tienen que civilizarse, tienen que aprender a ser caritativos, todo esto que leyó Cecilia. Esa es la circuncisión de corazón. Eso es lo que pretende Dios. Es decir, que todo sea por amor, imitando el amor de Él, ya que Él es solo amor. Bueno, entonces ahora vamos a llegar a Jericó. Ya habiendo llegado a las murallas de Jericó, Josué pide consejo a Dios, y Dios le da una estrategia de guerra insólita que nos asombra. Les dice que den una sola vuelta en círculo a la ciudad durante 6 días, y que 7 sacerdotes fueran llevando unas trompetas de cuerno. Pero al séptimo día es otra cosa. Al séptimo día tenían que dar 7 vueltas alrededor de la ciudad, y los sacerdotes tenían que hacer sonar las trompetas, y a la señal dada por los cuernos, todo el pueblo prorrumpiera en grandes gritos de guerra, y los muros caerían sobre sí mismos. Bueno, y así sucedió, y tomaron Jericó. Bueno, recordemos que el número 7, que se repite muchas veces acá, y cuando se repite hay que prestar atención, es el número del cumplimiento, de la perfección. Y esto de las trompetas ya lo vamos a ver después también en el Apocalipsis. Bueno, aquí nos demuestra que así es la fe que tenemos que tener en Dios. Solo con la confianza total en Él se puede pensar que dando una vuelta a la ciudad, tocando las trompetas y gritando todos juntos, fuera posible que cayeran esas murallas. Pero así sucedió. Bueno, ahora también vemos cómo la Santísima Virgen María nos pide el rezo del rosario y el ayuno para evitar las guerras. ¿Lo tomamos en cuenta? ¿Lo hacemos? ¿Somos obedientes? ¿Tratamos de
de pasar la posta, de convencer a la gente que es así, que es rezando el rosario todos los días y con el ayuno, donde vamos a evitar tantas guerras y dolores? Bueno, esto es lo que aprendemos en Jericó, la plena confianza en nuestro Dios. Vamos a ver que cuando toman Jericó, ese Jerem, guerra, Dios le pide el exterminio total. Dios le ordena que el exterminio sea total, que maten a todos los que tengan enfrente. Bueno, aquí vemos también otra cosa que nos choquea, ¿no? Un poco fuerte. Bueno, pero aquí entendamos que lo que se nos quiere decir es que no se pacta con el enemigo. El enemigo es el mal, es el pecado. Que al pecado hay que exterminarlo, sacarlo de raíz, de una vez y para siempre. Se trata de la muerte espiritual a la que nos lleva el pecado. Esa es la muerte que nos tiene que importar, la muerte espiritual, que es la que nos deja sin Dios, la que nos deja en la tristeza, en el abandono, en la desesperación. La muerte física no es castigo, la muerte física es el paso lógico. Somos finitos y en algún momento nos tenemos que morir. Eso no es castigo. Lo que sí realmente no nos deja vivir con alegría, en la alegría y en el amor de Dios, es la muerte espiritual. Y la causa de la muerte espiritual es transar con el pecado. Cuando hay que atacar o vencer o superar algo tan fuerte como el pecado, cuando está tan arraigado, lo tenemos enraizado, vemos que hay que arrancarlo de raíz. Y yo ahora con la jardinería me he dado cuenta que son como los yuyos, que crecen a pesar de todo, no hay sequía, no hay sol, no hay nada que los combata. Y que si a los yuyos no los sacamos de raíz, vuelven a crecer. Lo que Dios nos quiere decir es que para vencer todos estos malos hábitos o vicios, con Él vamos a poder, vamos a triunfar. Tenemos que confiar en Él y con su ayuda lo vamos a lograr. Bueno, no tenemos que sentirnos fuertes ni pensar que nosotros con nuestra voluntad, con nuestra capacidad, bueno, lo vamos a poder solos. No, no se puede solo. Solo lo vamos a conseguir con Dios. Bueno, a continuación vemos en el capítulo 9, nos encontramos con los Gabaonitas y un pacto sin Dios. Hasta aquí vemos que Josué todo lo consultaba con Dios. Pero en este momento vemos como que, bueno, con tantos éxitos y tantos triunfos, vemos como que se relaja, se confía, y ahí es engañado. Hasta aquí Josué tenía a Dios como consejero, lo invocaba, lo consultaba en cada cosa que tenía que hacer, y le daba las gracias. Y esta era la forma en que vencía, porque hacía siempre la voluntad de Dios. Bueno, esta historia nos cuenta que unos personajes de pueblos vecinos vienen disfrazados de caminantes y piden que no los ataquen, que necesitan de su hospitalidad. Y Josué se compadece y cae en el engaño. Claro, Josué se siente caritativo, se siente bueno, se siente que está haciendo una cosa bien, que a Dios le va a gustar que él ayude a estos caminantes. Pero no lo consulta con Dios. Y entonces cae en el engaño. Bueno, vemos que al caer en el engaño, la conquista queda incompleta. No terminan de conquistar la tierra prometida, porque eso solo es posible con Dios. Solo es posible viviendo en Dios. ¿Se acuerdan que hablamos del ADN del pecado? De la tentación que viene disfrazada de algo bueno, de algo beneficioso, que nos hace bien, pero vemos después, con el tiempo, que en el fondo era un engaño. Bueno, aquí es importante, conozco mis debilidades, porque para conquistar nuestra tierra prometida, la nuestra, la santidad, es necesario que venzamos nuestras debilidades. Pero primero hay que conocerlas, identificarlas y sobre todo pedir ayuda a Dios y ponernos en sus manos y no confiarnos en que ya está. Sí, ya estoy mucho mejor. Bueno, no seré una santa, pero ya estoy bien. Bueno, bastante bien.
No, no es así. Esta es una lucha constante. El tentador no descansa, siempre está al acecho, y solo abrazados a Dios y con su permanente compañía, y sobre todo pidiéndole consejo a diario, podremos mantenernos en el camino que lleva al cielo. Para que nos ayude, para que nos guíe, para que nos aliente, para eso la tenemos a la iglesia y a los sacramentos. Recurramos a estas ayudas que nos dejó Jesús, que es la iglesia y los sacramentos. Bueno, vamos a ver la asignación de la tierra a cada tribu. Vimos que la conquista quedó incompleta, pero pudieron penetrar en esta región y cada tribu pudo tener un pedazo, su pedazo de tierra. Y lo vemos en el mapa. Aquí en el mapa, que está en colores para que los podamos, están las 12 tribus, cómo se dividieron. ¿Se acuerdan que las 12 tribus vienen de los hijos de Jacob, que después se llamó Israel, que tuvo con sus 2 mujeres su amor, que era Raquel, y Lía, la hermana mayor, que lo hicieron casar primero, ¿se acuerdan? Bueno, entonces primero con Lía tuvo a Rubén, lo buscamos acá, está en colorado abajo a la derecha, a Simón, el segundo hijo, ¿lo encuentran? Simón está abajo a la izquierda en celeste. Después lo tuvo a Levi, pero bueno, los de Levi no tuvieron nunca tierra porque los levitas tenían que estar repartidos en todas las tierras porque eran los que tenían que enseñar la religión, eran los que mantenían la fe, los que enseñaban la fe. Entonces los Levi no tienen tierra. Después está Judá, que está en verde, arriba de Simón. Bueno, después vienen los hijos, esto es en orden, como fueron naciendo, ¿no? Después tuvo 2 hijos con la esclava de Raquel, ya que Raquel estéril no podía tener hijos, le da la esclava Bilba. Y tiene 2 hijos, Dan, que está arriba en marrón, chiquito, Neftalí, que está debajo de Dan, o sea que los 2 hermanos están juntos, están bastante ordenados, ¿eh? Después tiene 2 hijos más con Silpa, que es la esclava de Lía, porque Lía cuando ve que que Raquel le da a la esclava, ella también. Y entonces los 2 hijos que tiene con Silpa, la esclava de Lía, es Gad, que lo vemos acá a ver que se me perdió, pero acá, en amarillo a la derecha, y Aser, que está sobre la izquierda, sobre el mar, en celeste, en un rectángulo Asher. Bueno, después Lía tiene otra tanda de hijos, que son Isaacar, que está en el celeste, en violeta abajo de Neftalí, un redondelito, bueno, ahí. Y Zabulón, que está en el otro medio también redondito, medio fucsia, a la izquierda del hermano. Bueno, y después los 2 hijos de Raquel, que son José y Benjamín. José, que fue el que quedó en Egipto, y Benjamín, que está acá en ocre o amarillo, horizontal. Ahí. Así se repartieron la tierra, pero tienen todavía que conquistarla. Y eso lo vamos a ver la clase que viene, cuando empecemos a leer ya Jueces. ¿Podés poner lo que tienen que leer para la clase que viene? Bueno. Jueces y Samuel. Vamos a leer para la clase que viene, que es cuando siguen las batallas, porque estas tierras tienen que conquistarlas porque están todas ocupadas. Así que todavía queda un largo camino para conquistar estas tierras.
Bueno, igual que nos falta a nosotros un largo camino para nuestra salvación. Bueno, chicas, ¿quieren hacer preguntas o primero hacemos la oración de despedida y después conversamos o como quieran? Bueno, La vamos. oración. La Dale. oración primero. ¿Quién la lee? Si quieres, digo yo. Sí, por favor. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también Nosotros perdonamos perdonamos a los que a nos los ofenden, ofenden, que no nos caer en dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. El mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega ruega por por nosotros pecadores, ahora y ahora en la hora y de en nuestra muerte. nuestra Amén. muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en En el el principio, principio, ahora y siempre, siempre, por los por los siglos de los siglos de los siglos. siglos. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, ¿alguien quiere hacer comentarios, preguntas? Me impresiona esto de pensar por qué la tierra prometida estaba ocupada, ¿no? Y encima ocupada por luchadores que no quieren dejar su tierra, ¿no? Por pueblos como Jericó, amurallados y con mucho tiempo ahí, ¿no? Y bueno, pensar que, claro, nosotros cuando nacemos ya nacemos con esa tendencia al pecado y tenemos además pecados que vienen de malos hábitos inculcados, ¿no? De padres a hijos y, o sea, generacionales, ¿no? Estos por ahí malos hábitos que van pasando. Yo siempre pongo el ejemplo de mi familia que dicen, ay, los tales más siempre llegan tarde a todos lados. Y claro, es como, nunca nos enseñaron a que había que calcular el tiempo de traslado del lugar a donde tenías que estar. Entonces vos decías, tengo que estar a las 11. Bueno, a las 11 salíamos de casa. O sea, siempre íbamos a llegar tarde. Y llegábamos tarde el tiempo de traslado, o sea, si era media hora el lugar, llegábamos media hora tarde. Y cuando me casé, claro, siempre Dios te pone a alguien que te ayuda, ¿no? A mejorar lo que te... Entonces me casé con hijo de general, imagínate la puntualidad. Bueno, y entonces me dice, no, si vos vas a querer llegar a las 11, tenés que calcular el tiempo de traslado y siempre 5 minutos antes y siempre 5 minutos más por si pasa algo. Y al final, entonces siempre llegábamos bien, ¿no? Bueno, me costó un montón de tiempo empezar a llegar en hora, pero todavía tengo mis super fallas, pero es eso, ¿no? Esas cosas, esos pecados que, claro, como están arraigadísimos, porque como Jericó, ¿no? Tienen una muralla enorme porque vienen, te lo enseñó tu abuelo, le enseñó mal a tu madre te lo enseña mal a vos, entonces sacar un mal hábito es durísimo, es súper difícil. Perdón, me llora el niño, pero bueno, eso es lo que realmente me impresiona, ¿no? Sí, es cierto. Por ahí no son pecados tremendos, pero son malos hábitos y que están muy arraigados. Porque es cierto, esa es la importancia de la educación y de la educación con el ejemplo, porque eso pasa no solo por lo que uno dice, no se enseña solo con lo que uno dice, sino con lo que uno hace. Y a veces uno dice, ay, sí, porque los chicos no me oyen, sí. Muchas veces, sobre todo cuando son adolescentes, no oyen los chicos, pero siempre miran, siempre te ven. Así que lo más importante es el ejemplo, el buen ejemplo, además de la palabra. Pero no creernos que solo con decirlo lo vamos a hacer. Hay que
actuar en consecuencia, hay que ser coherente entre lo que uno dice y lo que uno hace. Eso es verdad. ¿Algún otro comentario que les haya quedado de estas lecturas de esta semana? Bueno, Ay, no, gracias. perdón. Y la verdad Ah. que me hace re bien. Y bueno, es todo un camino ¿no? Así que nos vemos el próximo lunes. Gracias, Marta. Gracias Hasta el martes. a todas. Gracias. No, yo iba a decir lo otro que me impresiona de esto de la conquista, es que es eterna, ¿no? Hasta el día de hoy siguen luchando. Y eso nos muestra que hasta el último día vamos a estar en la lucha contra el mal, ¿no? Que es una batalla tras otra. Sí, tenemos nuestros años de paz, como se muestra en el rey David, goza de años de paz, ¿no? Porque es obediente al Señor, pero después se confía, ¿no? Demasiado en su propia persona y ya se empiezan los problemas de nuevo y las batallas comienzan nuevamente, ¿no? Que es la vida nuestra es así, ¿no? Es realmente como nos lo está mostrando el autor y nos lo muestra para que seamos conscientes de que cuando estamos bien no nos dejemos caer y que no nos desilusionemos cuando decimos otra vez caí en el mismo pecado, ¿no? Me voy a confesar y, bueno, perdón, padre, siempre lo mismo, ¿no? Siempre caigo en lo mismo. Bueno, no te desilusiones porque la vida es así y Dios te lo está mostrando en su plan para que veas que Él lo sabe. Y entonces si Él lo sabe, claro que va a ser misericordioso, ¿no? Por supuesto que como un niñito, ¿no? Como que vos sabés, le tenés más paciencia porque sabés que es chico y que le cuesta. Bueno, creo que así es nuestro Padre con nosotros. Es así, tal cual. Lo que uno tiene que tener en mente es perseverar hasta el fin. Así es. Si andamos en una batalla espiritual constante, ¿no? No se puede bajar la guardia en ningún momento. Sí, es así. Es así. Mechi, creo que Mechi, habías hecho varias preguntas, ¿no? Sí, perdón, re pesada. No, Pero igual, pero para algunas ya me las han respondido. algunas, por suerte, ya, bueno, y contanos, ¿qué otra duda te queda? No, el tema de esto de los sacrificios de animales, o sea, todo esto que que se hace en esa época, ¿cómo fue es decir, que esto aparece y cómo es que al día de hoy obviamente ya no se usa eso, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que fue pasando? ¿Qué es lo que fue cambiando? ¿Cómo se fue como actualizando esto, modificando? Yo creo que la última alianza, que fue con Jesús, al morir Jesús en la cruz y dar hasta la última gota de su cuerpo, esa fue la alianza eterna, te lo dicen, la alianza eterna, o sea, no hace falta sacrificar más a nadie, ya se sacrificó Jesús por nosotros, por nuestra salvación. Ahí fue cuando se abrieron los cielos y pudieron todos los que habían muerto poder entrar al cielo, ¿no? Esa fue la alianza eterna y O sea que perpetua. todos los sacrificios, digamos, que se hacían de animales, etcétera, era como un preludio de lo que iba a ser el sacrificio de Jesús en la Siempre. cruz. Uh-huh. Todo siempre Jesús está prefigurado desde el inicio. Uh-huh. Está en todas las Perfecto. escrituras, a lo largo de todas las escrituras tenemos a Jesús ahí latente. Tal cual. Scott Hans lo explica muy bien, lo que muestra, claro, porque en el Génesis Dios le pide, ¿no? Les pide un sacrificio de un animal. Entonces, él explica, Hans es un teólogo americano moderno, ¿no? Que vive aquí. Sí. Y lo que Dios le pide
algo que ellos adoraban en el momento. Ellos adoraban lo desconocido y lo que era más fuerte que ellos en esos momentos, o lo que les daba un bien, ¿no? El cordero les daba alimento, pero era difícil, ¿no?, adquirirlo, entonces como que adoraban al animal porque el animal era vida, símbolo de vida, entonces adoraban a los animales. Explica que Dios les pide matar un animal, como hoy te pide que luches contra tu debilidad, ¿no? Una chica decía, bueno, es como quemar hoy un billete de 1.000 o de $100, ¿no? Como para mostrarles que Él les da la vida. Él es el autor de la vida y Él es el que da la vida, que no importa el animal, Él es más poderoso que un animal, ¿no? Eso por un lado. Como dice Molly, otro es Jesús va a ser el Cordero de Dios. Se lo llama el Cordero de Dios porque va a ser el que se sacrifique para que toda la humanidad pueda llegar a Dios. Esta alianza que Molly está comentando la puedes leer en Jeremías 31:31. Jeremías es profetas que anuncia siglos antes, o sea, años antes, ya está anunciando lo que Jesús va a venir a hacer. Y remarco el tiempo porque es impresionante cómo Dios Padre ya va tratando de mostrarle a su pueblo, y los va adoctrinando, ¿no?, en lo que se viene para mostrarle que lo que están haciendo no es lo que realmente tenían que hacer, ¿no? O sea, diciéndoles, bueno, esta alianza que ustedes ya rompieron, y Jeremías dice, bueno, esta alianza que ustedes ya rompieron, yo la voy a renovar eternamente con el Cordero que va a pagar por todo lo suyo, ¿no? Y te especifica exactamente qué es eh, entonces ahí vas a ver el detalle. Jesús vuelve a tomar a Jeremías en el Sermón de la Montaña y explica qué implica esto de la nueva ley. Ahí eso está como todo conectado, ¿no? Así que después, si te vas a cualquiera de los evangelistas, el Sermón de la Montaña, y lees, Jesús está explicando qué implica esa nueva ley. Y cuando de nuevo él parte el pan y dice, esta es la nueva alianza, que es la alianza eterna, ¿no? Viste que lo escuchamos en la misa, ¿no? En la misa, si prestas atención, cuando el Padre está ahí, justo antes de la consagración, él está refiriéndose a esta nueva alianza con Jesús, que después San Pablo vuelve a contar, le cuenta a los primeros cristianos qué implica esta nueva alianza, ¿no? Y cómo ellos tienen cómo Jesús cambió todo. Así que desde el Antiguo Testamento con Jesús y el Nuevo Testamento con San Pablo y San Pedro, ahí tenés toda la unión y la explicación. Si querés, después te paso las citas de San Pablo, que no me las acuerdo ahora, pues son varias las cartas, pero te las busco y te las mando para que puedas hacer. Si tenés la Biblia de Jerusalén, que es una Biblia de estudio, cuando vas a Jeremías, ahí también te pasa las citas del Nuevo Testamento yo justo se la presté a mi hermana, pero no sé. Sí, le voy a preguntar. Pero está perfecto. Sí. Mil gracias. Cuando me la devuelva te mando la foto de todas las citas porque hay varias. Dale, buenísimo. Y las ofrendas a Dios es realmente lo más valioso. Lo que uno más quiere en esa época eran los animales, porque vivían de eso. Claro. En este momento sería, bueno, pero lo más importante, que también lo dijeron el otro día, era, hay que ofrecer lo que Dios quiere de nosotros, que es nuestros pecados. Vencer nuestras debilidades. Perfecto. Sí, tal cual. Tampoco me acuerdo la cita ahora exacta, pero me parece que era Isaías que decía
todas las ofrendas pasarán menos la de comunión, la de acción de gracias. Y entonces cuando Isaías dice eso, casi que el pueblo lo condena, porque me parece que Isaías o Jeremías, perdón, no recuerdo bien, pero cuando el profeta dice eso, el pueblo dice, ¿cómo? Si Dios mismo nos pidió la ofrenda, las distintas ofrendas las podés ver creo que en el Levítico, o, a ver, ahora te digo, para qué eran las ofrendas, todos los distintos tipos de ofrendas que había, ¿no? A ver, estoy buscando cuál era, si eran Deuteronomio o Levítico. Bueno, y cuando este profeta dice esto, como que lo mandan al muere, ¿no? Entonces dice, no puede ser. Y cuando Jesús viene, cuando Dios más adelante le dice, el olor es nauseabundo, esto no es lo que yo quiero. Y Jesús dice, no quiero sacrificios, sino misericordia, que lo acaba de ser hace poquito el Evangelio, ¿no? No quiero sacrificios, sino misericordia. Lo que está refiriéndose es que lo único que va a quedar es la misa. Por eso ya no hay más ofrendas. La misa es un sacrificio, ¿no? Es Dios a su Hijo, Exacto. sacrificio mismo, y es un sacrificio de acción de gracias. La palabra misa traducida significa acción de Eucaristía, perdón. La palabra Eucaristía traducido significa acción de gracias. Entonces el único sacrificio que quedó es en acción de gracias, porque lo que Jesús quiere mostrar es que lo que hay que hacer, nada tenemos por mérito nuestro, sino que todo es por Dios. Entonces lo único que tenemos que hacer es darle gracias, porque desde donde nacimos, nuestro origen, a que seamos pueblo, hasta que seamos constantes y fieles, es gracias a Dios. Entonces, lo único que tenemos que hacer es agradecerle y agradecerle que está y se quedó con nosotros, ¿no? Así que, como decía Molly recién, me estoy fijando es interesante ver que justo antes de empezar la clase lo vi, tenía marcado el libro me parece que es Levítico, en los distintos sacrificios. A ver, estoy llegando, Levítico, sí. En los primeros capítulos del Levítico hasta el 7 tenés los sacrificios por pecado, por reparación, por consagración, por comunión, por acción de gracias. Y todos esos, bueno, y otros, ¿no? Todos esos se resumen en la misa. Por eso tan valioso. Buenísimo, mil gracias, Ceci. No, de nada. Sí, en la misa ni bien empezamos, pedimos perdón por los pecados, ¿no? O sea, fíjate que lo primero que hacemos es pedir perdón por los pecados y reparación, ¿no? Se dice en reparación de los pecados de los otros, ¿no? De la comunidad. Después haces la consagración, el sacerdote hace la consagración. Después la oblación por la comunión es, primero en la consagración es que Dios mismo se hace presente, y después cuando vos comulgás, estás en común unión con todos los santos. O sea que la misa resume todo esto que ellos hacían en distintos sacrificios. Claro, perfecto. Buenísimo. Perdón, me extiendo un poquito más, Molly. Hay una señora que se llama Luisa Sorraquín, si quieren después les paso, que habla de, bueno, es una discípula de Scott Hans, y sabe muchísimo, y hay un video sobre el Apocalipsis, y ella cuenta que la liturgia de la misa está mayormente basada en el Apocalipsis, y que la liturgia en el Apocalipsis muestra que, o sea, lo que pasa en la misa, en el cielo, hay todo un movimiento de gracias recibidas, ¿no? De todos los santos en comunión,
todas las contestaciones pasan un montón de cosas durante la liturgia, y que nosotros, lamentablemente, mayormente vamos a misa y se nos pasa, no nos damos No nos cuenta damos cuenta. de todas las gracias, de todo lo que está pasando espiritualmente en la vida. Entonces decía, bueno, pidamos que Dios nos abra los ojos, porque realmente estamos ciegos, ¿no? A esta liturgia, a todo lo que pasa en una misa. Y hay miles de misas a diario en todos lados del mundo, y bueno, y la mayoría de los humanos volamos en la misa, ¿no? Nos distraemos, y bueno, así que pidamos para que nos abra los ojos. Está bueno. A Claudia la burrilla. Estoy viendo que nunca paré la grabación, Lili, ¿no? Tenemos que parar la grabación. No veo dónde parar. Bueno, y si no, terminamos y ya para... Sí. Bueno, Dale, muchas gracias. bueno, Gracias, chicas, Moli, un gracias, placer. Ceci. Sigan leyendo, sigamos leyendo todas. Si no, ¿dónde No, está? Cada sí, vez está se pone buenísimo. mejor. Sí, Cada vez es mejor. La Acá, mil clase que gracias. chicas, Ante- acá arriba tengo el Génesis. ¡Ah, mirá! ¡Qué lindo! Ese está Mirá, pintado ¿y esto pintado por quién? por mi abuelo, el escultor de arte sacro. Ah. ¡Guau! A ver, mostrarnos un poquito más cerca. A ver, espero que no se desconecte. A ver. O mandanos una foto. Che, Les qué mando una genio foto. todo. Dale, dale. Qué lindo. Creo que así se ve mejor. Tenés, después van a ver de este lado la víbora. Acá tenés la víbora, que está por acá. La tenés la víbora. Después ahora les saco una foto y se las mando. Sí, no la vemos la Biblia. Porque Sí. para pintar arte sacro tenés que haber leído la Biblia y saber bastante. Sí, había un padre en Córdoba, que era uno de los jesuitas, si no me equivoco, en Carlos Paz, el padre Stephen, decía que ya tenía mayor conocimiento mi abuelo por haber leído tantas veces la Biblia que él mismo, que era muy capaz, ¿no? O sea, no es orgullo realmente. La Catedral de La Plata, la parte de las sillerías y todo eso está hecho por mi abuelo. Hay montones de lugares donde han hecho cosas. En Socorro. Qué herencia, Lili. ¿Eh? Qué herencia, digo. Sí, realmente es lindísimo. Te mostraba mucho, tengo cuadros en la casa de mamá, pintados la parte del apocalipsis. La guerra, el diablo, la destrucción. Fotos, che, mandanos fotos. Y bueno, van a ser caseras. Bueno, Realmente sí, porque acá Dios está representado en tres. ¿En tres? Sí, son tres cabezas. Ah, la Trinidad. La Trinidad. claro. Y hay muchos representantes, a ver si se llega a ver. ¿Ahí se llega a ver? Ah, sí, no. se llega a ver a Dios con el brazo extendido. Son tres, claro, extendido, ayudando al hombre. Sí. Hay tantas cosas que siempre Claro. les pregunto a mis hermanos, les digo, ¿qué es lo que habrá querido significar todo esto? Yo lo conocí hasta los 16 años, que para mí fue mucho, de haber estado viviendo con él. Pero realmente una maravilla como de un pedazo de madera iba sacando y dando forma a las cosas. Tengo vírgenes hechas, me gustaban los caballos. Pero toda la parte del apocalipsis sí está muy bien representada. Si encuentro ahora en el celular, les mando a ustedes. Dale. Dale. A este se los muestro, a este se los mando. Dale. Ahora. Bueno, Bueno, chicas.
Tengo Bueno. que desconectar porque me están pidiendo Me voy, yo también. computadora. Ok. Gracias. Chao, gracias. No, Gracias no, a gracias. todas. Hasta el lunes. Gracias. El lunes. Hasta Acuérdense el de- lunes. Lean, leamos todas. Sí. Hasta el lunes. Chao, Chao, chao. gracias. Chao, chao. Nos vemos.